estás ahí. Me alegro de volverte a ver. Vivimos en un país repleto de leyendas, historias y tradiciones, con lugares considerados encantados o malditos, donde han ocurrido y ocurren cosas inexplicables, hechos terribles que fueron difíciles de explicar en el pasado. Al abrigo de la noche, junto al fuego, los lugareños cuentan rumores sobre espíritus, voces, ruidos y susurros que acechan tras las paredes de las ruinas abandonadas. Relatan sucesos que llegan a helar la sangre. En nuestra geografía encontramos numerosos lugares llamados malditos, como el pueblo viejo de Belchite en Zaragoza, el despoblado de la Musara en Tarragona, el pueblo abandonado de Ochate en Burgos, el preventorio de aguas de Busot en Alicante o el parador de Cardona. Nuestra historia de hoy cuenta los hechos que ocurrieron en la primavera de 1983 en la Sierra de Collserola, la sierra junto a Barcelona. Una niña es localizada en el entorno del Parque Natural. Está aturdida y descolocada. Al ser preguntada, facilita su nombre y algunos datos personales. La investigación posterior, a cargo de la policía, logra conectar este hallazgo con un suceso sobre una niña que desapareció 2 años atrás, en 1981. Pero el caso es que, para la niña encontrada, es como si apenas hubieran pasado unos pocos minutos. Este episodio es muy importante para nosotros. El caso de la desaparición de la niña poco a poco nos fue atrapando a los diferentes integrantes del equipo de Antes de Dormir. El mundo del misterio, con su mano invisible, nos fue reuniendo en Collserola. Este no es el suceso más importante en el entorno de Collserola, pero seguramente estamos hablando del suceso más documentado. En esta zona convergen múltiples informes de incidentes inexplicados en estos últimos 2 milenios, desde la época de los íberos, pasando por la Edad Media y llegando hasta las muchas incidencias investigadas en nuestros días. Algunos de estos incidentes permanecen atesorados en eso que llamamos la memoria colectiva, viviendo para siempre entrelazados con todo tipo de leyendas. Fijaos, en un lugar no demasiado grande, el bosque de Collserola, lo realmente más curioso de todo es el silencio por parte de las autoridades. Por cierto, no olvides cerrar tu puerta esta noche. La tarde del 7 de mayo de 1981 desapareció una niña de 8 años en los bosques de Collserola. Se organizó un gran despliegue formado por el ejército, fuerzas del orden y voluntarios. El 21 de mayo se decidió suspender su búsqueda. En los interrogatorios a los testigos, nadie dio importancia a las declaraciones del padre de la niña, Jacinto Cortador. Era fundador del grupo local Amigos de las Estrellas. Hacía constantes referencias a los fenómenos paranormales en Collserola. La mañana del 12 de mayo de 1983, la pequeña es encontrada vagando por los bosques de Collserola. En sus ropas y calzados
No se aprecian síntomas de desgaste. No hay indicios de cambios morfológicos después de 2 años. Resultaba curioso, pero apenas pude encontrar información sobre este misterio. Pedro Arrabal. ¿Qué le pudo contar Jacinto? Tenía demasiadas preguntas, pero ninguna respuesta. Caminando sin motivo ni un rumbo aparente, decidí empezar la investigación en el poblado íbero de Ca n'Oliver. ¿De dónde provenían? ¿Qué lengua hablaban? Ritos asociados a la naturaleza. ¿Por qué enterraban a los niños bajo el suelo de sus casas? Las cabezas de sus enemigos eran exhibidas en las fachadas. ¿Buscaban la esencia del fallecido? ¿Poder? Recuerdo el día en que desapareció la niña. En aquella época tenía 19 años. Me presenté voluntario para encontrarla. La búsqueda fue muy minuciosa. Hubo un gran despliegue de medios. Ahora bien, ocurrieron cosas extrañas. Aquella maldita niebla, en cuestión de minutos, aparecía y ocultaba todo, hasta los rayos del sol. La niebla nos desorientaba. Teníamos la sensación de haber estado pocas horas en el bosque, pero en realidad llevábamos muchas más. Muchos voluntarios presentaban alergias, náuseas y desorientación. Mi padre decía que este fenómeno era mucho más habitual de lo que podíamos pensar. El cura de aquella época, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me vendrá. Siempre hablaba sobre un libro donde se detallaban todos los fenómenos que habían ocurrido en estos bosques de Collserola en los últimos 100 años. Estoy seguro que ese libro se encuentra en una biblioteca de un antiguo palacio episcopal en Báscara. El abad Viura fue asesinado la noche de Navidad de 1350 a manos de Berenguer de Saltells, fiel creyente de la segunda venida de Cristo y escéptico ante los ritos sacramentales que consideraba magia. En la ermita de San Iscle, Leonard de Bol descubrió en 1930 un símbolo pagano, el ojo que todo lo ve, asociado al rey del infierno. ¿Por qué aparecía en una obra de carácter religioso? ¿Quién lo ocultó? La tarde del verano de 1864, el abogado barcelonés Delfí Artós Mornau paseaba por los bosques próximos al Tibidabo. Sé que me está buscando. La desaparición de la niña solo es la punta del iceberg. Este misterio es como una muñeca rusa, una matrioska. No lo olvide.
Hasta ahora no había encontrado nada que tuviera relación con la desaparición de la niña. ¿Por qué no podía olvidar esa palabra? Matrioska. Después de muchos años, creo que ha llegado el momento de contar la verdad. He recibido amenazas de muerte de gente muy poderosa. Yo pertenecía a una pequeña sociedad que estudiábamos pequeños misterios a nivel aficionado, y todos mis problemas comenzaron... ¿Conoce el casino de la Rabasada? Estoy refiriéndome necesariamente al templo de esta secta. Era para eso para lo que lo construyeron. Esta sociedad secreta estaba formada por miembros de la alta sociedad. Pero lo que en realidad inquieta son los restos que hacen referencia a su pasado iniciático. En la entrada que da al casino hay rosas labradas en la piedra. Representa la sangre vertida por Jesús en la cruz. La rosa simboliza el conocimiento y sus espinas son la defensa ante los profanos que intenten alcanzarla. Por otro lado, encontramos la figura del Joker, que es una representación del arcano 22, o la figura del loco en las cartas del tarot. Pero no es más que la primera emanación de la divinidad, la cual posee un conocimiento perfecto que abarca pasado, presente y futuro. En una de mis últimas visitas pude localizar la habitación del suicidio. Tras un estrecho pasaje, llegué hasta una galería y finalmente pude acceder a través de ella. ¿Y qué encontró? Lo siento, esa información es mi seguro de vida. Apaga la cámara, la entrevista se ha acabado. Me acuerdo muy bien de aquella tarde. Vivo en Candaletas, es un barrio que está muy próximo a Collserola. Todo transcurría con total normalidad. Pero hubo un momento en el que empecé a notar algo raro en el ambiente. El perro fue el primero que lo notó y dejó de jugar. ¿Qué fue? No lo sé. Es algo que intento olvidar, pero para mí fue muy real. Quería saber qué tipo de leyendas existían en Collserola. Estamos ante un monumento megalítico utilizado por los antiguos pobladores de la zona para algún tipo de ritual. Se estima que tiene unos 4.000 años de antigüedad y hay estudios que creen que fue usada para sacrificios. Los huecos tallados servirían para depositar algunos de los órganos de las víctimas. Entre los siglos del XV al XVII, durante la caza de brujas en Europa, se decía que si saltabas sobre ella, quedabas atrapado en otra dimensión. Los sucesos que vienen ocurriendo en Collserola pertenecen a ese 1%. Son los que hacen referencia a los que no hay ningún tipo de explicación, rastro o testimonio válido. No hay ningún tipo de pesquisa que nos pueda llevar a explicar qué le sucedió a la pequeña que desapareció en estos bosques. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Mateo, versículo 4, párrafo 9. A finales del siglo XIX,
el espiritismo entró con fuerza en Barcelona. Figuras como la médium Amalia Domingo ayudaron a divulgar el espiritismo como una ciencia que apoyaba las tendencias más progresistas. La corriente del pensamiento provocó el nacimiento de numerosas sectas que fueron dividiendo a la burguesía catalana. Nadie podía imaginar lo que estaba por llegar. Tibidabo, en latín significa te daré. Delfiar Tos Mornau, miembro de la Junta de Caballeros Católicos, adquirió los terrenos que cedió en 1886 al sacerdote italiano Juan Bosco, con la idea de construir un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. De esa manera, pretendían frenar la construcción de un templo protestante y un hotel casino. El casino se inaugura en julio de 1911. ¿Pero qué función tenía? Aparentemente, un lugar de diversión, pero hay voces que dicen lo contrario. Aleister Crowley, ocultista, fundador líder de la Ordo Templi Orientis, viajó 2 veces a Barcelona, donde se alojó en el hotel del casino. ¿Con qué finalidad? Periodistas de la talla de Santiago Valentí, autor de libros como Las sectas y las sociedades secretas a través de la historia, denunció que en el casino se celebraban misas negras, donde entraba en juego ritos sexuales y consumo de sustancias alucinógenas. Pero uno de los rumores más inquietantes que circulaban por la ciudad condal era la habitación del suicidio. Sus paredes y suelos estaban revestidos de baldosas, muy diferente al resto de la construcción, donde dominaban los mármoles y las maderas nobles. En este peculiar lugar estaba disponible para todos aquellos clientes que se arruinaban, donde podían quitarse la vida con la máxima discreción. En estos bosques concurren posibles puertas dimensionales. Las pruebas las podemos encontrar en la súbita presencia de una niebla muy espesa, la desorientación, reacciones cutáneas sin motivo aparente. También hallamos la lucha entre el bien y el mal. Hay numerosos indicios que confirmarían esa lucha a través del verdadero uso del casino, así como la participación en esta historia de personajes a la altura de Juan Bosco, Amalia Domingo, Santi Valentí, Delfiar Tos o Aleister Crowley, que dan credibilidad a este relato. Tampoco podemos olvidar que entre nosotros conviven las leyendas, como la piedra del sacrificio. Estas narraciones se han transmitido oralmente de generación en generación. Tal vez como dijo Pedro Arrabal en su entrevista, este es mi seguro de vida. Los misterios han sido y seguirán siendo nuestra gran pasión. En el nombre de todo el equipo, antes de dormir, queremos agradeceros el habernos acompañado en este camino, que iniciamos aquel lejano 5 de noviembre del 2017 hasta hoy. Gracias de corazón.
Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio, porque te debemos una explicación. Después de 4 capítulos, revelando algunos misterios que nos han ido interesando, nos rondaba una idea sobre los contenidos de la serie Antes de dormir. Queríamos explorar otras formas de contar relatos y, siguiendo la estela de trabajos como Operación Luna o Operación Palas de Jordi Évole, nos decidimos a buscar y recoger los numerosos cuentos, leyendas y testimonios reales conectados con la Sierra de Collserola. Los hemos ido combinando y esto es lo que nos ha quedado: una historia de misterio, una visión ficcionada hecha con diferentes pedazos de realidad que hemos ido desenterrando de esos enigmas que han sucedido o que nos han contado. Eso no significa que vaya a ser así a partir de ahora. Seguiremos buscando contenidos reales relacionados con misterios, secretos y historias ocultas. En este mundo tan hiperconectado, tan relacionado, únicamente pretendíamos jugar con el poder que tiene la información, pero sobre todo, cómo se puede utilizar esta información. Al fin y al cabo, nuestro propósito final siempre es entretener. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar ahí.